Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Vamos a ver esta segunda parte del tema que hemos titulado Pecados de muerte. En la enseñanza anterior vimos algunos ejemplos cómo es que algunos pecados podían ser redimidos para el Am Yisrael. Debemos comprender que toda la escritura ha sido escrita solamente y exclusivamente para el Am Yisrael. Vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 9, verso 22. Casi todo es purificado según el Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Este pasaje que encontramos en el Sefer de Hebreos, escrito exclusivamente para los hebreos, personas del Am Yisrael que conoce perfectamente los requerimientos, lo que se necesita para poder acercarse a nuestro Abba Yahuwah. La remisión de pecados, también conocido como expiación, que en hebreo esta palabra expiar pecados, viene de la palabra keporá, cubrir como un manto para que nosotros podamos ser transparentes delante de nuestro Abba Yahuwah. Mientras nosotros tengamos este cuerpo de carne y hueso, seguiremos cometiendo muchísimos pecados. Esta expiación, a través de la sangre de los animales, de los becerros, de los corderos, y también la sangre que fue derramada en el madero por nuestro Marya Yahushua HaMashiach, hacen expiación. Puesto que ya estamos próximamente a casi 60 días para celebrar las últimas 4 Moedim que nos restan de este año, las Moedim de Nafal, otoño, que comienzan a partir del séptimo Jodesh, del séptimo mes del año en curso. Uno de estos ejemplos que vimos en la enseñanza anterior sobre la harina que podía ser expiación como ofrenda por el pecado, también vimos el incienso que el Kohen Hakadol, Aarón, tuvo que distribuir a través del Am Yisrael, separar entre la mortandad y los que estaban vivos para detener esta plaga de mortandad que había desatado Abba Yahuwah por causa de la rebelión contra la autoridad, Moshe Rabbeinu, y contra Aarón. También hablamos sobre la rebeldía que nosotros podamos tener contra nuestro líder, contra nuestra autoridad aquí en la tierra. Esto es rebelarse completamente contra Yahuwah, puesto que Yahuwah puso toda autoridad sobre cada una de nuestras vidas. Si nosotros nos rebelamos contra esa autoridad, automáticamente estamos rebelándonos contra Yahuwah. En un hogar, la autoridad, por supuesto, impuesta por Abba Yahuwah, comenzando por Yahushua, que es la cabeza, el varón que tiene la responsabilidad de escuchar y obedecer los mandamientos. La esposa está sujeta a su marido. Mientras otra cosa no suceda, si el varón fallece, entonces la mujer quedará libre. Los hijos, por consiguiente, están sujetos a sus padres. Pero mientras todavía los padres estén con vida, los hijos tienen la obligación, yo también tengo padres, tenemos la obligación de sujetarnos a la voluntad de nuestros padres. Pero esta obediencia no es una obediencia ciega, una obediencia de te obedezco porque te tengo que obedecer. Simple y sencillamente, el varón que está sujeto al Torah de Yahuwah, la esposa está obligada a someterse bajo el marido, la cobertura o el liderazgo del esposo. Otra opción que nos da el Torah, otro ejemplo, es a través de las joyas, el botín que había rescatado el Am Yisrael por causa de que ningún varón había muerto. Ellos pudieron entregar oro, metales preciosos para hacer keporá, para hacer expiación.
También nos encontramos, también hablamos sobre la expiación que puede hacer la tefilá, la oración, el ruego, la súplica por un sadik, como intercesión, como intermediario a través de un justo para hacer expiación, para hacer keporá. En esta segunda parte vamos a hablar sobre los pecados por ignorancia y los pecados intencionales. Aquellos pecados, como punto número 1, pecados por ignorancia, el Am Yisrael se nos fueron dados dos opciones. Una por cometer ciertos pecados por ignorancia, por error, que esto es el tema prácticamente de esta segunda parte, y los pecados intencionales, aquellos que tienen toda la intención de cometerse bajo todo aviso o cualquier circunstancia que nosotros tengamos conocimiento, entonces se comete un pecado intencional. Strong H7684, la palabra segaga. Escuche bien porque estas palabras las vamos a ver a través de toda esta segunda parte, que viene de otro Strong, que ahorita lo vamos a revisar. Segaga significa falta o transgresión inadvertida. Puede ser por accidente, por error o por ignorancia. Su intención es por equivocación. Lo mismo sucede con los pecados que nosotros cometemos. Conscientemente, aún creyendo que nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, estamos completamente bien de nuestras facultades mentales, físicas, y creemos que podemos conocer, pero resulta que no es así. En un momento vamos a ver un ejemplo, que esto es algo impactante, verdaderamente impactante, porque creyendo que conocemos, no conocemos nada. Esta palabra viene de la raíz sagad, Strong H7683, esta es la palabra raíz, significa descarriarse, tomar otro rumbo completamente equivocado, pecar. Esta es la razón por la cual hay el error, la falta de conocimiento. Andar o descarriar, y literalmente quiere decir pecar. Vamos a ver estos pecados por ignorancia, uno de los ejemplos. Levítico 5, verso 2. Si una persona toca cualquier cosa impura, ya sea el cadáver de un animal impuro o de cadáver de animal, ganado o algún animal que está en nuestra casa, o el cadáver de reptil impuro, y él no se ha dado cuenta de eso, él estará impuro y será culpable. Aquí nos está dando un ejemplo específico sobre la impureza que nosotros podemos adquirir sobre nuestra vida, no solamente física, sino en nuestro ser interior, al tocar sin conocimiento, porque nosotros no sabíamos, o muchas veces, como en un principio lo comentaba, muchos de nosotros hemos cometido muchos pecados, tanto por error, por ignorancia, como con toda la intención de nuestro corazón de pecar. Hemos tenido todas estas actividades. Pero cuando cometemos algo que no teníamos conocimiento, cuando nos llegamos a dar cuenta, esto se convierte en un pecado, pero ahora ya estamos conscientes. ¿Qué tenemos que hacer? Purificarnos. O si toca alguna impureza humana, cualquiera que sea la inmundicia con que se contaminare el hombre, y él no se ha dado cuenta de ello, cuando conozca sobre ello, será culpable. Aquí está la evidencia de que cuando una persona se contamina sin darse cuenta, sin conocimiento, sin que se le haya avisado, pero cuando esta persona se entera, automáticamente queda impuro, es culpable. Nuestra reacción, nuestra emoción, nuestro mover tiene que ser arrepentirnos y purificarnos. O cuando una persona jurare irreflexivamente, es decir, sin pensar, jura sin pensar, con sus labios, o hacer el mal, o para hacer el bien respecto a cualquier de aquellas cosas que pueden pronunciar un hombre por juramento, y él no se da cuenta de eso,
Cuando Él se da cuenta, entonces será culpable en cada uno de estos asuntos. Esto es muy claro, la Escritura es muy clara que cuando nosotros desconocemos, somos ignorantes de alguna situación que nosotros no tenemos conocimiento de ese lugar, de ese ser humano que está impurificado, nosotros tenemos pecado en el momento que nos damos cuenta o tenemos conocimiento. Por ejemplo, en el pasado nosotros no conocíamos todas estas cosas. Nos habían explicado que simplemente con la muerte de Yahushua HaMashiach era suficiente para que todos nuestros pecados, absolutamente todos, quedaban perdonados. Una parte sí están perdonados, aunque no todos. Esta es la parte correspondiente a la tercera sección o al tercer tema que vamos a ver sobre pecados de muerte. En este caso, ahorita estamos viendo, vamos a ver pecados por ignorancia. Pecados que nosotros no sabíamos. En el pasado, aun cuando nos habían dicho muchas cosas, pero cuando venimos a la luz de la Escritura, a la luz del Torah, de la palabra de Yahuwah, nos damos cuenta que verdaderamente no conocíamos todas estas cosas. Esto es la importancia o la relevancia que nosotros debemos conocer. ¿Qué es lo que me está a mí perjudicando? Muchas veces hemos desatado maldiciones a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos, de nuestros hechos, por generaciones, de generación en generación, y no nos damos cuenta por qué razón nos ha venido ciertas maldiciones generacionales por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, bisabuelos, nuestros padres, y que nosotros mismos estamos llevando a cabo para las próximas generaciones. Cuando no conocíamos esta verdad, simplemente era por ignorancia. Pero hoy que nos da la oportunidad, Abba Yahuwah, de conocer, de tener conocimiento, aún con esto, hay muchas cosas que se nos van a escapar, que quizá no comprendamos, que quizá sigan nuestros ojos cerrados, pero esto es con un propósito. Así es que debemos pedirle a la Ruach HaKodesh que nos ayude a entender, a discernir cuál es el propósito de Abba Yahuwah para mi vida sobre este tema específico. ¿Cuál es el propósito? Primeramente ya sabemos cuál es el propósito para mi vida. El propósito que Yahuwah tiene para mi vida es que yo le exalte a Él, que yo le conozca, que yo lo tenga en mi vida como lo más grande en mi vida, que Él sea el líder, la cabeza, la guía de mi vida, y que cada decisión que yo pueda tomar, Abba Yahuwah sea la cabeza de mi vida. Ese es el principal propósito de todo ser humano, pero no todos los seres humanos tienen ese deseo o esa intención de que Yahuwah, su Eloah, su creador, sea la cabeza de su vida. Muchas personas prefieren mejor seguir la religión o simplemente prefieren no saber para seguir en ignorancia. Quizá es probable, yo no lo sé, pero quizá esto les pueda ayudar cuando nosotros estemos delante del tribunal. Quizá esa sea la excusa más grande que nosotros podamos decir: yo no lo sabía, a mí nunca me dijeron, nunca lo supe. Entonces quizá esa pueda ser la excusa número uno o principal, que todos podamos decir: yo no lo sabía, yo no tenía conocimiento. ¿Cuántas veces avisándonos, dándonos un aviso, así con una persona dándole un aviso, después se le olvidó y ya no se acuerdan las personas? Pero si yo te dije que esto iba a hacer o aquello que tenías que hacer, no me acuerdo. Entonces, ese olvido, esa situación que acontece en nuestra mente, ese juego que nos engaña a nosotros mismos, nuestro propio pensamiento, provoca que nosotros no tengamos conocimiento, porque no estuvimos atentos a escuchar, porque no nos dimos cuenta, porque quizá cuando nos estaban diciendo algo nuestra mente estaba en otro lugar, pensando otras cosas, como muchas veces ha sucedido, que nos dan una instrucción o nos dicen algo y nosotros estamos en la luna, estamos en otro lugar y simplemente lo oímos,
pero no pusimos atención, no lo guardamos, no entendimos el mensaje. Así que el Torá está hablando de pecados cometidos inconscientemente, involuntariamente, que no se tenían idea de la gravedad o de la condición que estábamos viviendo. ¿Qué se hace en estos casos? Esto es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cuál es el sacrificio expiatorio por parte de Yahuwah que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿Qué hacemos cuando nosotros no tenemos conocimiento o somos ignorantes de estos eventos? En primer lugar, lo que nos dice Levítico 5:6, teníamos que ofrecer teníamos que ofrecer una hembra del rebaño, una nekevá, una hembra. Segundo lugar, 5:7, Levítico 5:7, podíamos ofrecer 2 palominos. O en tercer lugar, podíamos ofrecer 1/10 de efa, que son o equivale a 2.2 litros aproximadamente. Esto es para que nosotros podamos darnos una idea. Estos son los tipos de sacrificio que están descritos en el libro de Levítico y en el Torá de Yahuwah. Puede ser algún becerro, algún cordero, algunos palominos o harina, que esto es lo que está descrito en el Torá de Yahuwah. Entonces la expiación de la que habla aquí, que es por los pecados involuntarios, se puede traer un sacrificio animal o una ofrenda vegetal. En este caso sean pecados involuntarios. Esta es la condición. En Levítico, Vayikra, del capítulo 5, del 14 al 19, nos habla que son pecados por ignorancia, por hierro, quiere decir por error. Bishgaga, como traduce esta palabra, sin querer. Pecados que cometimos sin querer, por error involuntario. Y no como la gente acostumbra a decir, sin querer queriendo. No es de esta manera. Simplemente es por ignorancia, por error. Si esto es así, que teníamos que ofrecer estos sacrificios para el perdón de los pecados, quiero hacerle una pregunta, que esto nos va a ayudar muchísimo a comprender el sacrificio de Yahushua HaMashiach en el madero. Entonces, ¿cuál era el propósito de la muerte de Yahushua en el madero? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la intención? Si encontramos en el antiguo pacto, o en el primer pacto, o en el Tanakh, que existen estos sacrificios para el perdón de los pecados, pero solamente cometidos por ignorancia, ¿qué pasa con aquellos pecados que no tenían algún sacrificio, alguna ofrenda para ofrecerse? Porque la Escritura muy claramente nos dice que aquel que cometa esos pecados será cortado de su pueblo. Eso fue lo que hablamos en la primera enseñanza. Cuando Yahushua HaMashiach estaba en el madero, estaba colgado, a punto de entregar su rúa, a punto de morir, cuando hombres, mujeres, había alrededor, algunos justos, algunos injustos, algunos que tenían pensamientos, ideas en su mente, quienes habían sido discipulados, quienes habían sido enseñados, unos por los rabinos, la gran mayoría, otros por las tradiciones, las costumbres, la cultura en la que ellos vivían, y otras personas que habían sido instruidos por Yahushua HaMashiach, sus talmidín, y aquellos hombres y mujeres que seguían las enseñanzas de Yahushua HaMashiach y quienes esperaban la consolación de Israel, en este caso a Yahushua HaMashiach. De la misma manera, en Lucas capítulo 23, 34, Yahushua les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que Yahushua les está diciendo a las personas? Ahí había muchos rabinos, ahí había muchos siervos, discípulos del Sanedrín, de los judíos, muchísima gente. Pero el clamor de Yahushua, la voz de un tzadik: Padre, así como Moshe Rabbeinu clamó
como lo vimos en la primera parte, clamó por el perdón de el Am Yisrael y se atrevió a decir, si no los perdonas, entonces bórrame a mí del libro que has escrito. Bórrame a mí. Yahuwah tuvo rahamim del Am Yisrael por la intercesión de un Sadik, de Yahushua HaMashiach. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera, Moshe Rabbeinu pidió intercesión por el pueblo que tuviera rahamim y si no, que lo borrara de su libro. ¿Qué fue lo que hizo Yahuwah? Perdonó al pueblo, lo que nos dice el Shemot, capítulo 32 y 33. O sea que el pecado que en ese momento se estaba cometiendo algunos, o que habían cometido algunos de la comunidad israelita, era un pecado por ignorancia. Nuevamente la pregunta, Yahushua clamó a gran voz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto tenía que acontecer, porque esa era la misión y el propósito por el cual había sido enviado Yahushua HaMashiach. Así como Yahuwah escuchó la voz de Yahushua, también había escuchado la voz de Moshe Rabbeinu. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Torah de Yahuwah. Nosotros debemos prestar oído. Nosotros debemos pedirle a la Ruach HaKadosh que abra nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestra condición de pecado, para que sea revelado, para que sea manifestado, y no sigamos viviendo en condenación, en pecado, por causa de ignorancia, sino una vez que nos damos cuenta, hoy en día, nosotros ya sabemos lo que sucedió desde el libro de Bereshit hasta el libro de Revelación, y tenemos las condiciones propicias para poder acercarnos y poder pedir perdón a Abba Yahuwah. Yahushua consideró que aquello que le estaba haciendo era un pecado por ignorancia. Esto no significa que uno a sabiendas de que es culpable y tenía que llevar su propio pecado. Antes bien, todas las cosas que habían sido escritas por los profetas se tenían que cumplir. De esta manera vemos que está hablando de un pecado involuntario. No sé si se dio cuenta que estaban cometiendo una transgresión gravísima, matando al enviado de Yahuwah, a Yahushua HaMashiach. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer una vez que nosotros descubrimos, nos damos cuenta, tenemos conocimiento de la transgresión del Torah? ¿Qué tenía que hacer cuando se descubriera que había pecado contra Yahuwah? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Inmediatamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No son los años que nosotros estemos dentro de una congregación. No es el tiempo que nosotros pasemos en lectura. Muchas veces, como lo comentamos, podemos leer la escritura en un año. Quizá la gente que está más dedicada pueda leer toda la escritura, todo el Torah, desde Bereshit hasta el libro de Revelación en medio año. Eso es algo impactante, porque por lo menos tendría que leer 8 capítulos para que pueda leer la escritura en un año. Si esto sucede, muchas veces leemos, pero no retenemos, no tenemos entendimiento de las cosas. Algo importante es solamente cuando Yahuwah nos permite abrir nuestro entendimiento, cuando tenemos la voluntad de Yahuwah, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para poder entender. ¿Cuántas personas tenían a Yahushua HaMashiach enfrente de ellos y no lo podían ver? Era necesario para los fariseos que se manifestaran todos los milagros y prodigios, todas las cosas que estaban escritos acerca de él, pero ellos no podían darse cuenta. Quiere decir que ellos estaban ciegos, porque así se tenía que cumplir. El Kohen Hakadol, el rabino de aquella época, había dicho: es necesario que muera un solo hombre para que no padezca todo el pueblo, sino por la muerte de un solo hombre. Estaban preocupados los fariseos, los saduceos,
porque estaba Yahushua mostrando muchísimas señales de que él era el Moshiach. Efectivamente, él era el Moshiach, pero no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban a un Moshiach diferente, a un Moshiach viniendo con espada, trayendo liberación para el pueblo de Israel, liberación de los romanos, liberación de todas esas tradiciones, costumbres que habían sido gobernados por Roma, anteriormente por Grecia y por muchos otros pueblos. Pero no es, recordemos que no es los planes del hombre, sino lo que Yahuwah tiene en mente para cumplir sus propósitos. Levítico 5:18. Vamos a ver lo que nos dice, que tenía que entregarse una ofrenda, un sacrificio. Dice Vayikra, y traerá un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente como ofrenda por la culpa, por la transgresión. El Cohen hará expiación referente al error. Y aquí es cuando aparece nuestra palabra shigato, que quiere decir por error, por ignorancia, inadvertencia, un pecado involuntario. El pecado que él cometió y que él no sabía, y será perdonado. Es una ofrenda por la culpa. Ciertamente ha pecado contra Yahuwah. Los pecados cometidos por ignorancia, cuando no tenemos conocimiento, son pecados cometidos contra Yahuwah. Cuando nosotros tenemos un pecado contra Yahuwah, simplemente no podemos estar de frente a nuestro Creador. ¿Qué es lo que pasó o sucedió cuando las personas hacían tefilot en el tema anterior que vimos? Pero sus plegarias, sus tefilot, no eran escuchadas. ¿Por qué? Porque había pecado. Y esto nos separaba automáticamente del Abba Yahuwah. Estamos viendo que la ignorancia no exonera de culpa. El simple hecho de que nosotros no tengamos conocimiento, uso de razón, de la condición del pecado, esto no nos exime o no nos separa o no nos exonera de la culpa. La expiación que se pide aquí es por transgresión involuntaria, por yerro, por ignorancia, por error, sin la intención premeditada y sin maldad, sin rúa de rebelión, como el caso de Korah y otros personajes que se rebelaban contra la autoridad, dominando la acción de la persona, es decir, lo que tus emociones, tus sentimientos te están haciendo que tú tengas cierto resentimiento contra una persona. Eso ya no es por error, eso ya es con resentimiento, con alevosía o ventaja. Por lo tanto, vemos que las Escrituras hacen una distinción entre el pecado por error o pecado por ignorancia y el pecado que tiene pleno conocimiento y causa, o lo que se conoce más bien como rebeldía o pecado voluntario. Mashesh Oliahim, Hechos de los Talmidim, capítulo 3, verso 17. Mas ahora, Ahim Israelitas, yo sé que por Shigató, por ignorancia, lo han hecho como también sus gobernantes. Estas son palabras de Rabino Shaul, que también las vuelve a repetir, y esto es para que nosotros nos demos cuenta, en 1 de Timoteo 1:13, lo que él dice: aunque antes yo era blasfemo, dice Rabino Shaul, aunque antes yo era blasfemador y un perseguidor e injuriador de creyentes, mas me fue mostrada Rahamín, porque lo hice bishgaga, ignorantemente, en incredulidad. Rabino Shaul tenía una razón por la cual perseguía a la Kehilá. Y esto, ¿se acuerdan que lo hablamos en la enseñanza de la tefilá, la oración? Que muchas veces nosotros huimos de este tipo de personajes. No queremos que nos hagan daño, no queremos que nos lastimen, no queremos que alguien nos persiga, pero no sabemos si verdaderamente esa es la voluntad de Yahuwah para que el Am Yisrael se afirme en su corazón, en su voluntad, acercarse a su Creador. Rabino Shaul perseguía a los Talmidim de Yahushua HaMoshiach y los mataba
muy cruelmente, los perseguía, tenía cartas del Sanedrín para ir a perseguirlos y sacarlos de donde se encontraran. Lo que hacía el rabino Shaul lo hizo porque él creía, oigan bien lo que dice, porque él creía que se habían apartado de la senda correcta. Esto nos debe de mover a todos. Si nosotros creemos lo que hemos aprendido a través del Torah de Yahuwah y vemos que un fraterno se está apartando, se está saliendo, nosotros podemos advertirle que su camino se está saliendo. Pero como en este caso Rabino Shaul perseguía a la congregación porque no estaba siguiendo a un pueblo romano, no estaba siguiendo a un pueblo de cualquier otro país, de cualquier otra cultura, sino un pueblo que era Israel. Como Rabino Shaul estaba persiguiendo a una comunidad que estaban siguiendo otra doctrina que claramente el Torah de Yahuwah nos dice que no lo sigamos. Por el contrario, tenía que padecer la pena de muerte, como en el caso de Esteban, que habían puesto su ropa a los pies de Rabino Shaul y él murió apedreado como parte del castigo o del juicio por el cual se tenía que morir, por hablar de Yahushua HaMashiach, porque recuerden que el Torah de Yahuwah nos dice que si algún hermano tuyo, fraterno, tu padre o tu madre te dicen vamos, o un profeta o alguien que tiene alusión de sueños o visiones o que se dice ser profeta, vamos, sirvamos a los Elohim, porque hay manifestaciones, hay milagros, hay prodigios. Entonces dice que tú tienes que apartar a ese varón, separarlo y matarlo a pedradas. Esto por supuesto ya no se puede hacer, no está permitido. Si alguna persona lo llega a hacer, va a venir un juicio sobre esa persona, un juicio legal, civil, no por parte de Yahuwah. Para eso vino Yahushua HaMashiach. Vemos lo que nos dice en Devarim 28:14. Dice, y no te apartarás. Esta fue la razón por la cual Rabino Shaul perseguía a esos varones, talmidín de Yahushua HaMashiach. No te apartarás de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para seguir tras otros dioses y servirlos. Esto es lo que Rabino Shaul tenía perfectamente en mente y en su corazón, que cualquier persona llamándose Israel no podía desviarse. Esta es la instrucción que sigue y Yahuwah le da a Yahshua sobre no apartarse del Torah de Yahuwah. Tenía uno que estar leyendo día y noche, metido en el Torah día y noche, porque ahí es donde Yahuwah habla y nos da entendimiento y nos da uso de razón. ¿Por qué Rabino Shaul perseguía a muerte al Am Yisrael, a los Talmidim, a los Sholiach? Porque ellos estaban hablando de un Moshiach, Yahushua, de un Moshiach muerto. Y en el judaísmo, o para los fariseos, cualquiera que aspirare a tener el título de Moshiach y muere en el proceso, hoy en día eso mismo se enseña en el judaísmo, en muchas corrientes del judaísmo. Se enseña que si hay un Moshiach y muere, automáticamente ya no está calificado para ser el Moshiach. Eso es lo que ellos tienen, ese conocimiento, pero dice, si el Moshiach muere en el proceso, automáticamente ya no es el Moshiach, queda descalificado, descartado como el Salvador de Israel. De esta manera el pueblo tenía que esperar un aspirante más al Moshiach, cualquier otro personaje que pudiera cumplir. No puede morir en el proceso. Esto es lo que dice el judaísmo, no es lo que nosotros enseñamos. Si muere, este Moshiach queda descalificado. Recuerde, no es lo mismo hablar de los gentiles que nunca han tenido conocimiento de la cultura hebrea, ni de la vida israelita, como muchas veces en el caso de nosotros, que nos encontrábamos en otro lugar, lejos. Nos habían hablado Biblia, nos habían hablado doctrina, religión,
pero verdaderamente no conocíamos la esencia de Yahuwah y su Torah, su palabra, como hoy lo estamos viendo. Si les hablaba de alguien que moría, en este caso los gentiles, se les habla de alguien que murió por ellos para darles vida y al final de cuentas no conocen las escrituras, no conocen la palabra, es fácil de aceptarlo. Las gentiles es muy fácil de aceptar ese tipo de doctrina. Es fácil cuando te dicen que sin él no tienes vida perpetua. Bueno, no es lo mismo que hablar del Moshiach con los que son judíos. Si usted va con un judío, con todo el conocimiento que ya tiene acerca de Yahuwah, acerca de Yahushua, acerca de la Ruach HaKadosh, y le habla acerca del Moshiach, que murió y resucitó, ellos se van a reír. Esto es verdad y aunque ellos tienen pleno conocimiento de muchas cosas, pero recordemos que estos son los planes de Yahuwah, no son mis planes. Mi condición de poder aceptar, conocer a Yahushua no es ir a predicarles a los judíos. Por el contrario, como nos ha enseñado nuestro rabino Natán, los Yahudí tenían la obligación de enseñarnos el primer pacto. Y el Am Yisrael, la casa de Efraín, tenía el conocimiento o tiene la facultad de enseñarle el Brit Hadashah a los Yahudí. Quiere decir que teniendo conocimiento de estas dos partes, ambas casas podían estar unidas. Pero esto solamente es a través de la Ruach HaKadosh. Como lo hemos repetido nosotros, o al menos yo no puedo ir y hablarle a una persona de Yahushua si no está preparado, como dice Yahushua. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía primero. Razón por la cual nosotros no podemos insistir con una persona, es que ya le hablé de Yahuwah, ya le hablé de Yahushua, pero ya está un poquito, ya casi. Este entendimiento, este uso de razón, solamente se puede y se logra a través de la Ruach HaKadosh. Nuestro testimonio, nuestra vida personal, en la vida cotidiana, las personas se dan cuenta. Yo ando por la calle con mi barba, con mi kipá, con mis tzitzit, y la gente se me queda viendo. Cuando por alguna razón alguien me pregunta, ¿tú eres judío? Yo les dije, yo soy Am Yisrael. Yo soy del pueblo de Israel. Claro que sí. Entonces comienzan las preguntas y es el momento cuando uno puede hablar de Yahuwah, del Torah, pero hay otras personas que no tienen esa intención, no tienen ese deseo. En el contexto histórico de Yerushalayim, en ese momento en la tierra, en el momento que estaba Yahushua HaMoshiach, en los tiempos que estaba Kifa, que estaba Rabino Shaul y que habían sido gobernados por Roma, había un grupo de personas que estaba hablando de un Moshiach, que había muerto, que lo enterraron, pero ellos estaban diciendo que este Yahushua es el Moshiach. Rabino Shaul consideraba que aquello que ellos estaban diciendo era una blasfemia. A Yahuwah, por supuesto que Rabino Shaul conocía del Torah de Yahuwah, conocía de Yahuwah. Por todos estos hebreos, los que estaban hablando acerca del Moshiach, que había muerto, que había resucitado, él creía que ellos estaban equivocados, cometiendo una blasfemia. Así tuvo Rabino Shaul hasta que pasó algo que cambió completamente su historia. ¿Cuál era la historia que Rabino Shaul tenía? Sino que hasta que Yahushua HaMoshiach se le presenta vivo, se le manifiesta, y esto solamente lo pudo ver él, no lo pudo ver más personas. Esto cambió la mentalidad de aquel Yahudí, Rabino Shaul, como sabía por propia experiencia que el Moshiach que proclamaban los Talmidim estaba vivo, y si estaba vivo, entonces calificaba para ser el Moshiach de Israel. Escuche hablar a un judío, hoy en día, usted escuche hablar a un judío sobre Jacob, sobre Joseph. ¿Se acuerda el personaje que hablamos sobre la enseñanza de Jacob?
en Egipto, y que él se convirtió en el segundo al mando y todos vinieron a él, pero le habían cambiado el nombre a Sadná-Panea, pero sus propios hermanos no lo conocían, sino que hasta que se revela a sus propios fraternos, entonces Joseph les dice: yo soy Joseph. Esto es exactamente lo que va a suceder. Cuando esté el momento de venir, la segunda venida de Yahushua HaMashiach, les va a decir: yo soy Yahushua, al que ustedes habían negado, al que ustedes habían vendido, al que ustedes habían rechazado en aquella época, en aquel tiempo. Pero esto es lo que sucede con los Yahudí. No lo pueden ver ni siquiera como sombra de Joseph en Egipto. Simplemente esto tiene que venir el tiempo señalado por Yahuwah, retirar las vendas para que ellos puedan abrir, retirar los tapones de los oídos para que ellos puedan oír, retirar lo que está impidiendo en su boca para que ellos puedan hablar y verdaderamente proclamar el nombre de Yahushua HaMashiach. Esto va a ser verdaderamente precioso cuando llegue ese momento. Rabino Shaul por primera vez descubre que el Moshiach se puede levantar de entre los muertos. Déjeme decirle que hay muchísimas referencias judías que testifican que el Moshiach puede venir de entre los muertos. Entre los más notables, uno de ellos, Rashi, uno de los comentaristas que tanto los Yahudí siguen sus enseñanzas, sus comentarios acerca del Torah. Rashi era uno de los que enseña que puede levantarse Moshiach, pero eso no lo quieren, para ellos esconden esas enseñanzas, ellos ocultan esas enseñanzas, como también lo hacen con muchos pasajes de la Escritura. Son capítulos prohibidos del libro de Isaías, capítulos prohibidos del libro de Jeremías, salmos prohibidos del Torah de Yahuwah, porque eso revela evidentemente y no da lugar a duda que verdaderamente el Moshiach sea Yahushua. Otro personaje que también confirma que el Moshiach puede venir de entre los muertos: Abarbanel, Menahem, Nilson. Pero ese era el problema que tenía Rabino Shaul en su tiempo. Por eso lo vemos diciendo: antes yo era blasfemo, como lo acabamos de leer en 1 Timoteo, perseguidor, injuriador, que lo hice por ignorancia. En otras palabras, no sabía que el Moshiach podía venir de entre los muertos. Cuando Rabino Shaul se reúne en el Areópago, en Atenas, con los paganos filósofos griegos atenienses, en su famoso discurso en libro de Hechos, Mashesh Oliahim 17:30, dice: pero Yahuwah, habiendo pasado por alto Hashegagá, la ignorancia de los tiempos señalados, ahora demanda a todo Israel, en todo lugar, y esta es: que se arrepientan, que hagan teshuvá. Yahuwah, que en otro tiempo se había ocultado por 400 años antes de la venida de Yahushua HaMashiach, y que nuevamente comienza, como nos dice la profecía acerca de Yohanan Hamadbel, voz que clama en el desierto. En ese momento comienzan a invocar, como sucede en el libro de Bereshit, comienzan a invocar nuevamente el nombre de Yahuwah. Comienza a preparar el terreno, comienza a preparar este tiempo de silencio en un tiempo de proclamación, en un tiempo de abrir la boca a grande voz, a voz de shofar, a sonido de shofar, para que el nombre de Yahuwah nuevamente pueda ser escuchado después de 400 años de silencio. Un pasuk muy importante, Hebreos 9:7, porque en el Makom Kadosh Kadoshin, en el lugar apartado, apartadísimo, entraba solamente el Kohen Hakadol una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los Hataim Shegagá, por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿A qué se refiere este pasuk?
¿Qué nos está queriendo decir? Quiero volverlo a repetir por si no puso atención. Ibrim, Hebreos 9:7. Pero en el Makom Kadosh Kadoshin, en el lugar apartado, apartadísimo, entraba solamente el Kohen Hakadol una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los Hataim Segagá, por los pecados de ignorancia por el pueblo. ¿Tenía usted idea de que todos los pecados habidos y por haber se perdonaban en día de Yom Kippur? ¿Usted sabía? Pero ¿cuáles eran esos pecados que se nos permitía ser perdonados? ¿Cuáles? Como claramente nos los dice aquí, pecados por ignorancia. ¿Qué pasa con los otros pecados? Esos no estaban incluidos. Todavía no estaban incluidos en esa lista o en esa celebración, en esa Moed de Yom Kippur. Por eso les dije que estamos muy próximos para celebrar Yom Kippur. Nos faltan 70 días aproximadamente a partir del día de hoy, antes de terminar y comenzar el quinto mes. Estamos terminando prácticamente el cuarto Jodesh. Tenemos ya el Shabbat número 29, el número cuarto, perdón, en el día 29 del cuarto mes, porque después entramos inmediatamente al quinto mes y de ahí tenemos los 29 días del quinto mes, 29 días o 30 días dependiendo la luna, serían aproximadamente 60 más los 10 días para Yom Kippur. Tenemos que prepararnos con conocimiento, con plena seguridad de que nuestros pecados van a ser perdonados. Pero vamos a decir, ¿cómo vamos a confesar nuestros pecados si para eso vino Yahushua? A perdonar todos los pecados. Pero esta es la parte que nosotros no nos habían enseñado. Esta es la parte que nosotros no teníamos conocimiento. O si teníamos conocimiento, no teníamos la certeza, la seguridad que se hace en Yom Kippur. ¿Cuándo es el único día que el Kohen Hakadol podía entrar al Makom Kadosh Kadoshin? ¿Cuál es y cómo se llama ese día? El único día que el Kohen Hakadol podía entrar a donde se encontraba esa arca del pacto, Aarón Edut, y él vertía en una de las esquinas sangre para que fuera expiada, perdonados los pecados tanto de él como Kohen Hakadol y también los del pueblo. ¿Cuándo es esa celebración? Esa celebración se llama Yom Kippur. ¿Cuándo se celebra? Este día eran perdonados los pecados por ignorancia del pueblo y por supuesto del Kohanim, pero no eran perdonados los pecados que habían sido cometidos conscientemente, voluntarios, o que tenían cierta alevosía, ventaja de cometerse, hechos en rebeldía. Más bien la expiación eran los pecados por ignorancia del pueblo de Yahuwah, el Am Yisrael. Esta celebración se hace en el día 10. Nosotros comenzábamos el ayuno, la aflicción desde el día 9, poquito antes de entrar al día 9, para que nuestro ayuno por lo menos se completara 24 horas. Por lo menos 24 horas. Este ayuno es un ayuno mundial. Claramente nos lo ha explicado nuestro rabino, que si nosotros durante el año ayunábamos todos los días, pero no ayunábamos en Yom Kippur, no era contado esa celebración. Sin embargo, hay un día que el Am Yisrael está obligado a hacer ese ayuno mundial, y esto es en Yom Kippur. Si nosotros ayunamos un solo día en Yom Kippur, habrá valido nuestro ayuno por todo el año que no ayunamos. Esto es lo que nosotros debemos aprender, pero esto específicamente lo tenemos que ver ya cuando sea una enseñanza para Yom Kippur, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que prepararnos. Ahorita esto nos va a ayudar para tener una referencia, una introducción para esta celebración. De esto que acabamos de leer y otras fuentes, deducimos
o llegamos a la conclusión de que el día de Yom Kippur no se expían los pecados voluntarios, los pecados hechos con alevosía, los pecados hechos con premeditación, los pecados que tenían cierta intención de dañar, de perjudicar a nuestro prójimo. Y estos no podían ser expiados en Yom Kippur. Solamente en Yom Kippur se expían los pecados por error, por ignorancia, por falta de conocimiento o por desconocimiento. En otras palabras, Yom Kippur no expía pecados voluntarios, sino que solamente los involuntarios, los pecados por ignorancia, que ni siquiera se podían perdonar los pecados que cometíamos entre nosotros mismos. Nosotros mismos teníamos que pedir perdón antes de la celebración de Yom Kippur. Fíjense bien, a pesar que el Kohen Hakadol ofrecía el sacrificio en la Keporá, en la cobertura, donde estaban los dos querubín, uno de otro lado, y ahí vertía la sangre, no perdonaba los pecados que yo cometí en contra de mi fraterno. Es sorprendente, pero nosotros debemos tener conocimiento que esos pecados no eran perdonados. La única manera de que esos pecados fueran perdonados en Yom Kippur era que nosotros teníamos la obligación de pedir perdón a la esposa, a los hijos, al vecino, al fraterno, al papá, a la mamá, a todas las personas que nosotros ofendimos, como dice aquí, por ignorancia. Muchas veces ofendemos con nuestras palabras, decimos algún comentario, alguna palabra, y sin querer, sin que haya sido nuestra intención, una persona por ahí se sintió ofendida, se sintió lastimada, se sintió herida. Entonces es el momento que nosotros, sin conocimiento, sin tener la intención de ofender a una persona, de lastimarla, nosotros tenemos que pedir perdón por si en algún momento ofendimos sin querer, sin tener la intención. ¿Por qué razón, pregunta para todos nosotros, tenemos que pedir perdón antes de que llegue Yom Kippur? ¿Cuál es la razón? Nosotros en esta Kehilá lo practicamos. Antes de que venga Yom Kippur, ya sea desde una semana antes, ya sea desde un día antes, la noche antes al día 9 del séptimo mes, antes de que comencemos el ayuno, nosotros tenemos que ir y pedir perdón. ¿Por qué es que lo tenemos que hacer? En Yom Kippur no se perdonan los pecados entre nosotros. Esos no se perdonan. Esos tenemos que perdonarlos entre nosotros mismos. Yo mismo tengo que perdonar. Si alguien me pide perdón, yo no puedo negarme a decir yo no te perdono, porque eso ya queda dentro de uno. La persona que no se atreve a perdonar cuando una persona le pide perdón, esa persona tiene resentimiento. La otra persona se libera en el momento que dice perdóname. Cuando esta persona dice perdóname, en ese momento su perdón es concedido. Cuando la otra persona, ahora son dos personas, vamos a suponer, una persona pide perdón, perdóname, y esta persona dice no te perdono, esta persona queda amarrada, queda sujeta, queda encadenada, queda algo en su corazón. Pero cuando por el contrario, aunque en su corazón sientas resentimientos, celos, odio, todo lo que pueda venir feo por dentro, pero cuando esta persona dice, está bien, te perdono, y hay un abrazo, surge una liberación grandísima dentro de su vida. Esto es algo impresionante en nuestra vida, lo que puede hacer el perdón. Nosotros tenemos que pedir perdón entre nosotros mismos, entre conocidos, entre amistades, entre amigos. Conozcan o no conozcan de Yahuwah. Aquí es cuando verdaderamente nuestro testimonio, mi testimonio, lo va a poder ver otra persona. Otras personas lo van a poder ver. Porque están pensando que quizá en algún momento, por error, por ignorancia, por equivocación, por una palabra que se salió, por algo, me ofendió, pero él no sabía, no se dio cuenta, y hasta ahorita me estoy dando cuenta que él no se dio cuenta. Entonces hay un verdadero testimonio
que somos hijos de Yahuwah, lo que nos dice el libro de Primera de Juan, lo que vimos en la primera parte, cómo el mismo libro de Juan nos da todas las respuestas acerca de la Javá de Yahuwah y acerca del perdón. Cuando nosotros accedemos a perdonar a nuestro fraterno, a nuestro prójimo, a nuestros padres, esto es impactante cuando lo hacemos contra nuestros propios padres. Entonces Yahuwah nos perdonará también. Recuerden que en Yom Kippur, solo los que son entre Yahuwah, usted, y no todos, solamente los pecados por ignorancia. Los pecados que son perdonados en Yom Kippur, primero, yo tengo que pedir perdón a mi prójimo, ¿sí? A mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a toda persona que yo haya ofendido. Así sea mi jefe en el trabajo, así sea mi subordinado, el trabajador. Tengo que pedir perdón. Si yo estoy trabajando alrededor o estoy conviviendo con seres humanos, a esas personas yo las he lastimado. Inconscientemente las he lastimado, las he ofendido. Aún con mi propia vestimenta, aún con mi propia personalidad, aún con mi propio ser, sin decir palabras, yo les he ofendido. Pero yo tengo que ir y pedir perdón. Esto nos va a dar mucha oportunidad para poder hablar el nombre de Yahuwah. Sin necesidad de predicar, sin necesidad de enseñar, sino cuando ellos se den cuenta, habrán escuchado el nombre de Yahuwah y posteriormente van a tener la necesidad de que alguien les hable de Yahuwah. Una vez que nosotros pedimos perdón, entonces venimos en Yom Kippur y pedimos perdón a Yahuwah, confesando pecados que hemos cometido. Tenemos una guía de pecados que por ignorancia se han cometido, porque hemos hecho muchas cosas verdaderamente horrendas, muy feas. Y en ese momento Yahuwah nos perdona tanto los pecados que cometimos contra Yahuwah y los pecados que cometimos contra nuestro fraterno. Todos los pecados contra Yahuwah serán purificados. Esto quiere decir que los pecados contra Yahuwah se expían o hacen keporá en Yom Kippur. Pero los pecados contra el prójimo no todos se expían en Yom Kippur. Al que dice pecaré y en Yom Kippur recibe perdón, no se le dará la posibilidad de hacer teshuvá, porque aquí ven que ya tiene toda la intención. Arrepentimiento al que dice pecaré y en Yom Kippur recibiré perdón, no le será perdonada. Este debe ser cortado de su pueblo. Se describen en el Torá como pena de muerte que tiene que ser cortado, separado del pueblo de Israel. Voy a mencionar algunos, no todos, porque debemos tener conocimiento. Aunque ya leí algunos en la primera parte, es necesario que nosotros lo oigamos para que no los cometamos. Estos pecados que causan la muerte, que no son perdonados en Yom Kippur y que no son perdonados por causa de que no son inconscientemente o por ignorancia, sino que tienen toda la intención. ¿Cuántas personas dicen, prefiero pedir perdón que pedir permiso? Esto ya tiene una intención. Se va a salir o va a hacer alguna cosa y después se arrepiente. Esto no es válido. Quizá el mundo lo practique, pero para un Am Yisrael no es motivo de decir, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Voy a leer algunos de estos pecados que no se pueden perdonar en Yom Kippur. En Yom Kippur solamente son los pecados por ignorancia. Estos no son por ignorancia. Mantener intimidad sexual con su propia mamá. Mantener intimidad sexual con la esposa de su padre o su madrastra. Mantener intimidad sexual con un animal o con una bestia, cualquiera que sea. Mantener relación sexual con una mujer y con la hija de la mujer al mismo tiempo. Mantener relación sexual con una mujer que pertenece a otro hombre, es decir, la esposa de otro hombre. Esto es una cosa que no se debe de hacer. Mantener relación sexual con tu propia hermana o la hija de tu madre y de tu padre. No se puede. Mantener relación sexual un hombre con su tía o una mujer con su tío. Mantener relación sexual con la cuñada,
hermana de tu esposa. Mantener relación sexual con tu cuñada por vía de tu hermano. Mantener relación sexual con una mujer estando en su periodo menstrual. Esto, la Escritura dice que es cortado de su pueblo. Aquella persona que sacrifica a su hijo a Moloch. Y estamos hablando de este sacrificio, las personas que incineran a sus propios familiares. La incineración no es otra cosa más que una ofrenda a Moloch. La profanación del Yom Shabbat. Y aquí es donde muchísimas personas hemos caído en violar, profanar el Yom Shabbat. Por ignorancia, por lo que sea, por muchas cosas, aún conscientes de lo que estamos haciendo, violamos muchas veces el Yom Shabbat. Por comer alimentos en estados de impureza. Animales que no se deben de comer. Por entrar al Mishkan en estado de impureza. No hay templo, no hay pretexto de que nosotros decimos, pues no hay Mishkan, sí podemos entrar sin impureza. No, nuestro cuerpo es el templo de la Ruach HaKodesh. Por lo tanto, tenemos que guardar en pureza nuestro corazón, nuestra vida. Todo lo que entra a nuestro cuerpo es nuestro Mishkan. Comer la grosura de un animal que era para ofrenda a Yahuwah, prohibido. Comer la sangre de cualquier animal o de cualquier cosa, siempre y cuando sea sangre, no se puede hacer. Comer el sobrante de una ofrenda de Shalom pasado 2 días, también no se podía comer. Por comer Hametz, lejem leudado, en Pesach, prohibido también, no se puede comer. Por comer en Yom Kippur, también no se puede comer en Yom Kippur. Sin embargo, aquí por algunas razones médicas o restricciones físicas, porque tiene alguna enfermedad o está tomando un medicamento o está embarazada o algo que le impide, bueno, tiene alguna situación. Pero si usted está en perfecto estado, condición y puede, quizá nunca ha practicado el ayuno, pero le cuesta dejar de comer, dejar de tomar alimento. No hay ayunos parciales. De que yo voy a ayunar con agua, yo voy a ayunar con frutas. Hay quienes quieren ayunar con verduras o quieren ayunar solamente con pura agua. Bueno, eso lo puede hacer cualquier día del año. Cualquiera usted puede hacerlo. Puede ofrecer ese ayuno o ese sacrificio como una ofrenda voluntaria y decir, bueno, yo quiero estar un tiempo en tefilá, en oración con Yahuwah, pero solamente voy a probar agua. Puede usted hacerlo cualquier día del año, pero no en Yom Kippur. En Yom Kippur es aflicción completamente. Fabricar el aceite kadosh de la unción o el incienso también es cuestión de pecado. Por no practicar la circuncisión, pudiendo hacerlo, también es pecado y esto no es perdonado en Yom Kippur. Son algunos ejemplos, no me voy a meter a profundidad, pero esto nos va a ayudar a decir, yo hacía esto, pero ahora que tengo conocimiento ya no lo voy a hacer. ¿Cómo nosotros podemos saber que un pecado se cometió premeditadamente? ¿Cómo lo podríamos saber? Cuando una persona piensa o dice, no importa, después pido perdón o después me arrepiento, después pago los platos rotos. En otras palabras, podríamos decir, peco hoy o durante la semana y el domingo me arrepiento, o el día de Shabbat me arrepiento, o en la Moed X me arrepiento. En otras palabras, también podríamos decirlo, mejor pedir perdón que pedir permiso. Esto es una persona que está cometiendo un pecado conscientemente. La Escritura nos dice que la instrucción tiene que ser la misma, tanto para el nativo Am Yisrael como para aquel que vive entre el pueblo de Israel. En este caso, nosotros pertenecemos a la casa de Efraín, que antes vivíamos como personas incrédulas
o crédulas pero en otra cosa, o no teníamos conocimiento del Torah de Yahuwah, de la palabra ni de Yahuwah, pero hoy estamos viviendo ya no como foráneos, sino como nativos, o estamos viviendo como agregados al Am Yisrael, pero tenemos que tener la misma instrucción, no puede ser otra instrucción diferente. Números capítulo 15, verso 27, dice así: si una persona nefer bekifer hakohen al hanefesh hashohehet, y así hará expiación el cohen por la persona que pecare sin querer, hashohehet, por ignorancia, por error. Vegeta be bishgaga livnet Yahuwah, cuando pecare sin querer. Si usted se da cuenta, ya van 3 veces que mencionamos sin querer, delante de Yahuwah, para hacer expiación para él, y será perdonado. Para el nativo, entre los hijos de Israel, aquí no está diciendo para un pueblo cualquiera, cualquier otro pueblo, específicamente dice para el pueblo de Israel. Y para el extranjero que habitare temporalmente entre ustedes, Betoham, Hagag, Betoham. Una sola instrucción será para que el pecare bishgaga, número 4, sin querer. Una sola instrucción será para el que pecare bishgaga, sin querer, por error, por ignorancia, por involuntario. ¿Qué pasa ahora cuando es intencionalmente? Esta palabra ragam, apedrear, o shakal, lapidar. Vamos a ver verso 35 de este mismo capítulo. Y habló Yahuwah a Moshe: tal hombre será ciertamente muerto. Esto, si usted lee en los pasuk anteriores, nos habla del hombre que fue encontrado recogiendo leña en Yom Shabbat. Esto es algo, quizá para usted va a decir, esto es exagerado, esto a mí no me cabe en la cabeza, pero déjeme decirle que esta instrucción no la puso Moshe, no la puso Avinu Abraham ni Jacob, sino esta es una instrucción de Yahuwah para su pueblo. Aunque a usted le parezca exagerado, aunque a usted le parezca que va más allá de la razón humana o de la misericordia, de la miseria cordial, esto está escrito en el Torah. Dice: habló Yahuwah a Moshe, tal hombre será ciertamente muerto. Rigó oto ba abanim, mátele apedreado con piedras. Kol haeda mihutz lamagenet, toda la congregación fuera del campamento, toda la congregación. No hay respuestas. ¿Qué haría uno? ¿Qué haría uno con los pecados que se cometieron con toda la intención? Para empezar, no vamos a encontrar ninguna ofrenda de pecado, ninguna ofrenda de expiación presentada para Yahuwah. No la vamos a encontrar que se ofrezca un cordero o algo. No lo vamos a encontrar. Aquí, por violar el Shabbat, tuvieron que aprender, sujetar a este varón, meterlo en un lugar, y Moshe Rabbeinu, que había consultado con Yahuwah, que fue el enviado, que fue el escogido por Yahuwah para transmitir su palabra, su Torah, tuvo que preguntarle a Yahuwah. No hay nada en el Torah que se pueda hacer cuando se viola el Shabbat. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta fue: sáquenlo de la congregación. Aquí nos dice la respuesta. Habló Yahuwah. Nuevamente quiero que usted lo escuche. Habló Yahuwah. ¿Quién habló? No habló Moshe, como hace un momento lo dije. Habló Yahuwah a Moshe. Le dijo:
tal hombre será ciertamente muerto. Mátele apedreado, con piedras, toda la congregación fuera del campamento. Impactante. Uno de los comentarios de un rabino llamado Maimónides sobre este tema, dice, él comenta sobre este tema: el transgresor puede ver su vida truncada y morir antes de alcanzar los 70 años. Una de las evidencias de que la persona fue cortada es que se muere antes de alcanzar la edad mínima de muerte, y dentro del castigo podría incluir la muerte de un hijo o su niñez o en su adolescencia. Nuevamente yo quiero que usted comprenda, muchas de las acciones que nosotros cometemos, como ya le dije hace un momento, por ignorancia o por error, o con toda la intención, merecen un castigo, todas las personas. Para eso apareció Yahushua HaMashiach. Pero Yahushua HaMashiach viene a expiar los pecados que fueron intencionales. Aquellos que tuvieron toda la intención. Aquellos que no están descritos en el Torah, como para ofrecer un cordero, un palomino, ofrenda de flor de harina, que no están aquí, ya para eso apareció Yahushua. Pero Yahushua nos da una recomendación, un tercer elemento en el cual no puede haber perdón de pecados, ni aquí ni en la vida venidera. No va a haber perdón de pecados. Pero esto lo voy a hablar en la tercera parte. Así tenemos entonces Bamidbar 15:30, leemos: pero la persona que obrare Beyat Ramá intencionalmente con engaño, Asher Tase Beyat Ramá, dice, sea nativo o un extranjero, el tal blasfema contra Yahuwah, y será cortada la persona que esté entre su pueblo. Esto es claramente la instrucción del Torah. Aquel que obra con toda la intención de alevosía y ventaja tiene que ser cortada. Benikreta de Karet Hanefesh, de su pueblo. Esa persona será cortada de su pueblo. Porque la palabra de Yahuwah él ha despreciado y sus mandamientos ha desobedecido, ha roto, ha quebrantado. Ciertamente será cortada su alma. Yikaret, otra vez la palabra cortar. Su nefesh, esa persona será cortada. Su iniquidad será sobre esa persona. Su aboná, su pecado, su iniquidad será sobre la cabeza de esa persona que cometió su pecado. No hay sacrificio expiatorio. No hay ofrenda que sirva para una ofrenda voluntaria. Y de hecho es muy interesante de que después de que Yahuwah dijo esto, veamos un caso que se le da de un israelita que estaba recogiendo leña, que era lo que hablamos hace un momento en Shabbat. Fue descubierto y lo llevaron con Moshe para ver qué tenían que hacer con él. Parece que ni siquiera Moshe sabía qué era lo que se tenía que hacer. Cuando Moshe pregunta a Yahuwah, ¿qué hacer con el violador del Shabbat? La respuesta la acabamos de leer. El juicio es apedréenlo. Cuando Yahuwah habla de que serás cortado, la cosa es seria. No es ningún juego. No es parte de una religión, de una doctrina. Podemos entender este significado que no es ningún juego. Por lo tanto, cuando Yahushua HaMashiach venga por segunda vez, aquellas personas que nunca quisieron aceptar la redención del Moshiach, que nunca quisieron voltear sus ojos al único que podía redimirles, esas personas automáticamente se van a ir al infierno. Y alguien va a decir, ¿y dónde está la Rahamín de Yahuwah? ¿Dónde está la bondad del cual nos dice la Escritura que Él es lleno de amor, de paciencia, de ahabá, de Rahamín, de misericordia? ¿Dónde está?
no se ve que sea un Eloa verdaderamente amable, un Eloa, un creador que ama, un Eloa perdonador. ¿Dónde está el Ahabá de Yahuwah? Estas personas que violan el Torah también afectan el alma del transgresor, impidiendo entrar al mundo venidero, al Olam Jabá. Aquí en la tierra se llama Olam Hasé, pero cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y pasemos a ser transformados en un seres de Rúa, se llama Olam Jabá. Quizá no sufra ninguna situación durante esta vida. Algunas personas dicen, ¿cómo es posible que a esa persona le va bien siendo tan malo y a mí me va tan mal? Y alguna de las razones o alguna de las respuestas que hemos escuchado, que muchas veces Yahuwah les da a ellos abundantemente, para que ellos no tengan ninguna intención de venir a Yahuwah y pedirle. Por eso escuchamos que Yahushua HaMashiach les dice que les hablaba en parábolas, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. Quiere decir que para que no puedan presentarse delante de Yahuwah y que vengan a pedir perdón, porque ciertamente Yahuwah los va a perdonar. Esa es la función. Pero aquellas personas que se han negado a recibir el Torah, a recibir la palabra, a recibir la instrucción, y se han dedicado a hacer el mal, perseguir, asesinar, robar y hacer tanto daño a muchas personas, que verdaderamente esas personas se les da todo, dinero, fortuna, salud, para que no vengan ni se presenten delante de Yahuwah a pedirles. Esa es una de las razones por la cual las enseñanzas anteriores sobre la enfermedad y sobre la tefilá, de que por qué nosotros, el Am Yisrael, padece con necesidad, con enfermedad, con dolores, con situaciones económicas, situaciones de muchas razones con necesidad, para que nosotros tengamos esa oportunidad de venir delante de Yahuwah, pedirle, porque Él nos va a dar tanto su perdón, como su rajamín, como su sanidad, como todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que acercarnos a Yahuwah. Un comentario sobre este tema de Maimónides relacionado a este tema. Los que violan las prohibiciones sexuales merecen daños y azotes en esta edad presente y su exclusión del mundo por venir. Todo esto nos demuestra por la evidencia escritural como por la evidencia de los comentaristas hebreos, que cuando se cometen pecados involuntarios no hay ningún tipo de expiación. Por ejemplo, el cometer asesinato, derramar sangre inocente de una persona, automáticamente es un pecado de muerte, cortado de su pueblo, caret. Pero no todos los todos los homicidios son caret. Si usted mata a una persona accidentalmente sin la intención de matarlo, eso no es caret. Eso es un homicidio, pero no es caret. Esto es en defensa propia. Legalmente delante de Yahuwah no es un asesinato. Tampoco debería de ser en los países. Esta fue la razón principal por la cual se habían creado ciudades de refugio. Como también ya vimos esa enseñanza sobre las ciudades de refugio. En Devarim, Deuteronomios 19, de 2 al 4 y 11:13 nos habla de que Yahuwah da la instrucción de crear este tipo de ciudades de refugio, para que ahí vaya la persona que por accidente, por error, sin intención, mató a una persona. ¿Qué pasa cuando una persona mata a otra accidentalmente, sin intención? Esta persona podía refugiarse en alguno de estas ciudades de refugio. Como ya hemos escuchado, no existe ningún sacrificio que se pueda presentar cuando una persona peca con toda la intención. No hay ningún recurso, no existe, no hay en el Torah. Donde tú te encuentres o donde tú puedes encontrar alguna instrucción en el Torah contra todas estos actos cometidos contra naturaleza. Vamos a leer el libro de
y Brim, Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, la edad, de la emet, de la verdad, ya no queda corbán alguno por los pecados. Nuevamente, lo que encontramos en el Torah, en el pacto inicial, nuevamente lo encontramos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Lo mismo, el Brit Hadashah respalda el primer pacto. El primer pacto o el pacto inicial refuerza el pacto renovado. Lo tiene que reforzar porque ambos es un complemento uno del otro. Ambos se complementan. Así como el hombre, Yahuwah creó a Adán y le dijo que iba a crear de su costado a la mujer, es un complemento. Ambos es una unidad. El Brit Hadashah, como el primer pacto, ambos son una unidad. Es un solo libro, no son dos separados, ni mucho menos son dos testamentos, sino son el pacto que ha dejado Yahuwah para mostrarnos cuál es su voluntad o su propósito. Sino una horrenda expectación de juicio y fuego que ha de devorar por el celo a los adversarios. El que menosprecia la instrucción de Yahuwah, dada al siervo Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos, morirá sin ninguna rajamín, sin ninguna favor, sin ninguna bondad de Yahuwah. Cuanto más mayor castigo piensan que merecerá el que ha hollado bajo sus pies o ha pisoteado bajo sus pies a Yahushua HaMashiach, el hijo de Yahuwah, y ha tenido por impura la sangre Kadosh del pacto, por la cual fue hecho apartado, Kadosh, y ha ultrajado el soplo del favor inmerecido, la rúa de Gesed. Quiere decir que menospreció el Torah de Yahuwah una vez, pero ahora por segunda vez, que viene Yahushua HaMashiach, muere en el madero y por su sangre del pacto renovado sigue pisoteándola y no quiere saber nada de él, entonces viene un juicio sobre esa persona. Esto es solo uno de los pasuquín que en realidad aparecen en el Torah. La esencia de muerte será llevado a cabo solamente si hay testimonio de 2 o de 3 testigos. No será sentenciado a muerte con el testimonio de solamente un solo testigo. Esto definitivamente nos dice Devarim 17:6. Pero cuando estemos delante del trono de Yahuwah, Hasatán va a ser uno de los acusadores. Él es el acusador, recuerde. Él va a estar y va a decir, yo soy testigo de que este hombre cometió esto y esto y esto. Y quizá muchos otros querub malignos van a estar ahí alrededor acusándonos también a nosotros. Pero si nosotros tenemos la cobertura de la sangre del Moshiach, que hace que por expiación sobre nosotros, simplemente no se va a ver nada. ¿Cuál es la solución para esta condición? Vamos a revisar un caso particular y quizá esto nos ayude a desenredar o a enredar todo este misterio. El rey David, el rey de Israel, había cometido una serie de pecados horribles, tremendos, con toda la intención de su corazón. Había puesto sus ojos en una mujer llamada Bathsheba. En español, quiere decir hija del juramento. Bathsheba, conocida como... El rey David había cometido un pecado de los cuales no estaban descritos en el Torah de Yahuwah, que había expiación. No hay descripción. Había cometido el pecado, o muchos de los pecados, que no había forma de presentar ofrenda de pecado. ¿Cómo es que Yahuwah lo perdonó? Esto es una incógnita que nosotros quizá podamos tener en nuestra mente. ¿Cómo fue que, si no había sacrificios en el cual se pudieran ofrecer por asesinato con alevosía, por
tomar la mujer de otro, como lo leímos hace un momento en la lista, y aparte esconder ese pecado, ¿cómo es que Yahuwah lo perdona? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está ese recurso? Mandó a matar a Uriyá, lo mandó a que él estuviera al frente de la batalla, para que muriera, con toda la intención. De esa manera se deshacía. Pero una vez que quedó embarazada, trajo como consecuencia la muerte de un hijo. Eso fue lo que desató su condición de pecado. Como hace un momento lo comenté. Nosotros no nos damos cuenta hasta dónde perjudicamos, no solamente nuestra vida, nuestro entorno, nuestra propia familia, por causa de un pecado que trae desobediencia, que trae desorden a nuestra vida, trae muerte a nuestra vida, definitivamente. Y esto arrastró como consecuencia la muerte del hijo del rey David. El nombre de Uriyá significa Yahuwah es mi luz. Y todo termina con la historia, con este mislé o proverbio que Rabino Natán cuenta a través de esta historia para poder descubrir el pecado malévolo, maléfico, horrendo del rey David. El hombre que describe la escritura como un hombre conforme al corazón de Yahuwah, David. Pero para revisar este tema nosotros tenemos que esperar la tercera enseñanza, la tercera parte, para que nos demos cuenta cómo es el resultado, cuál es la respuesta de Yahuwah que tiene cuando antes de que viniera Yahushua HaMashiach, aquí lo vimos, muchas personas que habían cometido ese tipo de pecados, ¿cómo es que ellos tenían que esperar la venida de Yahushua HaMashiach? No había venido. ¿Cómo es que Yahuwah perdonó a mucha gente si no había respuesta de perdón de pecados? ¿Por qué las personas tenían que ofrecer su sacrificio de Corbán para el perdón de pecados involuntarios? Pero si Yahushua HaMashiach no había venido, ahora nosotros la tenemos todavía mucho más fácil, porque estando en el 6000, Yahushua HaMashiach ya vino. Así es que, Am Yisrael, yo quiero invitarle para que usted siga siguiendo o continúe con esta enseñanza, la tercera parte de los pecados de muerte. Nos va a ayudar muchísimo. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre usted y tenga rajamí. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael. Shalom Aleichem.